Alejo, ¿ya estás grabando? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Germán Mejía, soy el presidente del grupo de interés de oftalmología de la Universidad del Rosario. A continuación vamos a presentar la segunda revisión de este semestre académico 2023-1 sobre el desprendimiento de retina. Como expositores tenemos a María Camila Mosquera de tercer semestre, Laura Tobar de sexto semestre, Paula Andrea Monge de décimo semestre y Sergio Escobar Giraldo de undécimo semestre. Como invitado especial tenemos al doctor Alejandro Arias Gómez, él es médico de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en el Hospital de San José, especialista en oftalmología de la FUCS también, subespecialista en retina y vitrio de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Mexicano de Oftalmología. Es actualmente miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, de la Asociación Colombiana de Retina y Vitrio y de la European Society of Retina. Actualmente trabaja como retinólogo en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis de la Fundación Oftalmológica de Santander, Carlos Ardila Lule. Buenas noches, doctor. Para nosotros es un gusto tenerlo acá. No sé si quiere dar unas palabras y iniciamos con la revisión. Hola hermano, hola a todos. Gracias por la invitación y bueno, qué interesante que tengan estos espacios donde podamos compartir, aprender y sobre todo, pues resolver las dudas que tengan de estos temas. Entonces, si quieren, pues la revisión y vamos charlando durante toda la charla. Listo. Entonces, pues arranquemos hablando un poquito de la anatomía de la retina. Esto, en esencia, pues es una capa semitransparente que va a cubrir la cara interna de los tercios posteriores de la pared del globo ocular y su grosor va a variar dependiendo de la zona en la que la encontremos. Entonces, por ejemplo, en la hora serrata va a ser un poco más delgada, va a medir 0.1 milímetros, mientras que en las partes del polo posterior va a medir aproximadamente 0.56 milímetros. Esto acá es muy importante porque, como vemos, en la hora serrata es mucho más delgada y pues acá es donde se pueden generar mayor cantidad de agujeros traumáticos. Entonces, síguelo, por favor. Listo. Entonces, si hablamos un poquito de la irrigación, hablando así a grosso modo, pues está irrigada la parte de los 2 tercios internos por la arteria central de la retina, mientras que el tercio externo de la retina va a ser dada por el corio capilar. Esta misma se va a insertar adelante en la obra serrata y por detrás en el nervio óptico. Algo muy importante de destacar es que la retina sensorial y el epitelio pigmentario van a tener una adherencia muy débil. Y entonces, si esta adherencia como que se desprende un poquito, se va a generar el espacio subretinal y ahí es donde se va a acumular el fluido subretinal. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de las capas de la retina, lo podemos dividir en dos como grupos grandes. Entonces, primero está el epitelio pigmentario retinal, que este va a estar ligado a la coroides y pues se va a continuar anteriormente sobre la superficie del cuerpo ciliar y del iris, mientras que la retina neurosensorial van a ser como las otras capas que ya les voy a hablar, y esta va a estar unido al epitelio alrededor del nervio óptico y de la hora serrata. Bueno, entonces, pues en total son 10 capas, entonces vamos a hablarlas desde la parte interna hasta lo más externo. Entonces, si hablamos de la parte más interna, encontramos la membrana limitante interna, y como ven es como esa partecita amarilla. Seguido está la capa de las fibras nerviosas y estas van a tener los axones de las células ganglionares. Después sigue la capa de las células ganglionares, después la capa plexiforme interna, y esta va a tener como las conexiones entre las células ganglionares con las células bipolares y macrinas. Recording in progress. Sí. Después va a seguir la capa nuclear interna de los cuerpos de las células bipolares. Después va a seguir la capa plexiforme exterior, después la capa nuclear externa de las células de los fotorreceptores y pues ya casi finalizando encontramos la membrana limitante externa,
luego ya como tal la capa de los fotorreceptores de conos y bastones, y por último el epitelio pigmentario de la retina. Acá en algunos textos podemos incluir la membrana de Bruch, si no estoy mal, pero pues en general son estas 10 en total. Algo a destacar en estas capas es que las uniones entre el epitelio pigmentario y la de los fotorreceptores van a ser uniones muy débiles, van a ser uniones covalentes. Entonces, como son tan débiles, esto puede dar pie al desprendimiento de la retina. Síguelo, por favor. Listo. Entonces, hablando del vitrio, sabemos que es un cuerpo transparente, de características gelatinosas, va a ser avascular y este va a componer los 2/3 del volumen y el peso del ojo. Va a tener diferentes componentes, entre estos va a ser el colágeno, el ácido hialurónico, el agua, y pues todos estos componentes precisamente le van a dar esa característica gelatinosa. Va a estar delimitado por el cristalino, por la retina y por el disco óptico. Y su función esencial como tal es, primero, mantener la forma del ojo, segundo, pues mantener la retina en su sitio y también pues transmitir la luz. Bueno, el vitrio va a tener un contacto con el cristalino en la parte anterior y se va a adherir en grados variables a la superficie de la retina en la parte posterior. El vitrio también se va a ver unido a la membrana limitante interna en diferentes lugares. Entre estos, pues la base del vitrio va a ser la que va a tener como esa relación más estrecha y pues esto va a ser muy importante. ¿Sí? Entonces seguimos ahora con la hora cerrada. Como les dije, pues esta va a ser la terminación periférica de la retina, va a estar más o menos a unos 5 milímetros de la línea del ecuador del ojo y pues va a tener aproximadamente 2 milímetros de ancho. ¿Qué relación va a tener con el vitrio? Pues que la hialoides va a tener una fuerte relación con la hora serrata en la base del vitrio y es por esto que cuando hablamos de desprendimiento, ahí es donde se puede generar ese desgarro y nos puede generar la patología que pues ya vamos a profundizar más adelante. Entonces, pues tenemos diferentes variaciones anatómicas. Entre estos, pues están los procesos dentados, que van a ser como esas extensiones de la retina de la pars plana, que van a estar más marcados en la parte nasal que en la parte temporal. También, si ven la imagen, está señalada como la A, estos van a ser los pliegues meridionales, y estos principalmente pues van a ser unos pliegues que se hacen del tejido retiniano. Esto va a estar un poquito engrosado, y este lo podemos encontrar en el cuadrante superonasal. Este aplica que lo que pasa, pues nos puede exhibir agujeros retinianos, como vemos ahí, en un circulito por encima de la A, y también podemos encontrar las bahías cerradas que va a estar graficado en la imagen número 20. Entonces, esto va a ser la paz plana que está rodeando la retina y pues esto se puede encontrar, puede ser el resultado de dos procesos dentados adyacentes y por esto es que se puede llegar a confundir con los agujeros retinianos, pero pues los agujeros son mucho más pequeños a comparación de las bahías. Listo. Entonces, pues ya después de esta introducción de la anatomía de la retina, ya para empezar como tal con el tema de la presentación, debemos tener en cuenta qué es el desprendimiento de retina. Entonces, esto es lo que va a ocurrir cuando la retina neurosensorial pierde la adherencia que tiene al epitelio pigmentario de la retina subyacente. Y es que lo más importante es que los pacientes nos van a empezar a referir que van a tener miodesopsias, que es cuando empiezan como a observar estas pequeñas formas o manchas oscuras que flotan a través del campo visual, las fotopsias, que es como la percepción de que hay un rayo de luz en el campo visual, o también nos pueden referir que pues están como observando una sombra oscura o una cortina. Es importante que pues, el desprendimiento de retina tiene una característica general que es la acumulación del líquido subretinal y ya como tal los tres tipos que vamos a tener se van a diferenciar en cuanto a los mecanismos y las fuerzas fisiológicas que pues en teoría normalmente no deberían estar alteradas, pero ya se empiezan a ver como sobrepasadas o comprometidas, entonces ahí pues se produce como tal el desprendimiento. Tenemos tres tipos. El regmatógeno se va a dar cuando tenemos ese paso de líquido desde la cavidad vítrea a través de un desgarro retiniano
o por la ruptura del espacio entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario de la misma. El desprendimiento de retina traccional se va a dar cuando empezamos a tener como membranas proliferativas que se empiezan a contraer y pues a traccionar y jalar y elevar pues la retina hasta desprenderla, por ejemplo en la retinopatía diabética que se empiezan a formar estas membranas. Y el tercero es el exudativo, que es cuando tenemos esta acumulación de líquido debajo de la retina causado por enfermedades de la retina o de la coroides, y pues se da como tal por una inflamación del epitelio pigmentario y de la coroides que producen que ese líquido pues empiece a acumular y empiece como a separar las dos capas posteriores. Entonces, en cuanto a la epidemiología, digamos que pues, los resultados van a variar en los estudios, pero según el proyecto de Rochester de epidemiología, la incidencia de específicamente el regmatógeno es de 12.6 por 100.000 personas. Los estudios pues también varían, como ya les dije, entonces en algunos nos van a mencionar que puede ser 1 por 10.000 personas y el riesgo anual va dentro entre 6,3 a 17,9 por 100.000 personas. Y pues otras evidencias lo que han mostrado es que hay un riesgo levemente mayor en los hombres que en las mujeres y que hay un mayor riesgo en las personas asiáticas del sudeste comparado con las personas de raza blanca europea. En cuanto a los factores de riesgo, también pues los traté de dividir como dependiendo del tipo de desprendimiento que tengamos. Entonces, primero el regmatógeno, que es el como más común. Tenemos el desprendimiento del vítreo posterior, la rotura de retina periférica, puede ser causada por una miopía patológica o por traumatismo, la retinitis por citomegalovirus, que va a ser una infección ocular viral grave de la retina. También está la cirugía intraocular previa, o, pues, por ejemplo, la de las cataratas, la retinosquisis, que es como una anormalidad vitreal que genera que la retina se divida en dos capas y empieza a generar como unas cavidades quísticas. También los antecedentes familiares de desprendimiento de retina o el desprendimiento previo pues, del ojo contrario. Y algo que tiene relación es la edad pues avanzada, que tiene relación con la degeneración reticular, que va a ser como esta pérdida del grosor de la retina con el tiempo, hasta que llega a una afectación que puede llegar pues, a romper como tal la retina. En cuanto al traccional, tenemos la retinopatía diabética proliferativa, como les estaba mencionando, es cuando se empiezan como a formar estas fibras que van a traccionar la retina hacia adentro. Esta va a ser la etapa más avanzada de la enfermedad ocular diabética. La retinopatía del prematuro, que se genera por un crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos de la retina. Los derrames inflamatorios, también tenemos la retinopatía de células falciformes que se va a generar cuando pues, estas células que tienen esta forma específica empiezan como a bloquear los pequeños vasos sanguíneos del ojo. También está la enfermedad de Eales, que está caracterizada específicamente por vasculitis, por oclusión y por neovascularización retiniana, que puede llevar a hemorragias recurrentes. La ciclitis o uveitis plástica, la retinopatía proliferativa posthemorrágica o el tejido cicatricial después de una lesión penetrante. Y por último, el desprendimiento de retina exudativo se puede dividir en dos los factores de riesgo, las enfermedades sistémicas y las oculares. Las sistémicas tenemos la preeclampsia, la hipertensión arterial, los trastornos hemorrágicos como los que les había mencionado también en la anterior, la poliarteritis nodosa, que como tal va a ser una vasculitis necrosante que empieza como a afectar diferentes órganos hasta pues también llegar a afectar el ojo. Y las enfermedades oculares tenemos la retinopatía serosa o central, que va a ser esta acumulación del fluido desde la coroides hacia pues debajo de la retina. La retinopatía exudativa de Coat, que sería un trastorno vitreo-retiniano por una vascularización anómala. La escleritis posterior, el síndrome uvomeningeo, que es el BKH, que específicamente cursa con el desprendimiento de retina seroso, la oftalmopatía simpática, que es la inflamación del conducto uveal tras una lesión o una cirugía, por ejemplo, el retinoblastoma y el melanoma maligno de coroides.
Listo. Entonces, como nos estabas explicando Laura, pues vamos a hablar de los 3 tipos de desprendimiento de retina. El primero va a ser el desprendimiento regmatógeno. Este es el más común de todos los desprendimientos de retina, teniendo una incidencia anual de aproximadamente 1 en cada 10.000 habitantes, de los cuales 10% de estos casos se van a dar de manera bilateral. Importante tener en cuenta que es mucho más frecuente en pacientes que tienen miopía, con una dioptrías de aproximadamente 3 a 5 pues, dioptrías. Entonces, pues esto depende y varía mucho dependiendo de la literatura, pero pues es frecuente en pacientes miopes. Para entender un poquito como de dónde viene regmatógeno, como recordar como qué significa este desprendimiento de retina, pues vamos a tener que regma es una palabra griega que significa ruptura, por lo que pues este es el tipo de desprendimiento que se genera por rupturas en la retina, en donde pues se pueden generar desgarros o agujeros, por donde va a pasar pues como lo explicaba Laura, líquido al espacio subretiniano y pues esto nos va a generar como que se despegue la retina, ¿listo? Por lo general, los desgarros van a ser por tracción y los agujeros se ven un poco más a los procesos atróficos, pero ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Dale, siguiente. Entonces, pues, antes de generar como tal el desprendimiento de retina, vamos a tener unas lesiones que nos pueden generar o nos van a aumentar el riesgo de generar el desprendimiento, entre las cuales vamos a tener el desprendimiento del vítreo posterior, las roturas retinianas, la degeneración en el palizado, también llamada la degeneración en la tiz, y pues el trauma. Entonces, el desprendimiento del vítreo posterior, este es un proceso natural que ocurre en el envejecimiento en los pacientes aproximadamente entre los 45 y 55 años, entonces sí, todos vamos para allá. Por lo que pues tenemos que tener mucho cuidado en los ojitos con los pacientes como ya de estas edades. Lo que va a pasar es que este es el mecanismo principal en cómo se va a generar un desprendimiento de retina regmatógeno y lo que vamos a pasar es que es un proceso de licuefacción donde va a haber una contracción progresiva del humor vítreo y esto nos va a generar que haya una separación de su corteza con la membrana limitante de la retina interna, que ya vemos cuál era la anatomía, y pues esto se genera como tal ese desprendimiento que hay. Dale, siguiente. Acá les traigo un ejemplo de la imagen de cómo se vería. Esto se llama un anillo de Weiss. Pues esta es una imagen de cómo se ve la retina desprendida pues del nervio óptico. Entonces pues esta es una imagen típica de un desprendimiento de vítreo posterior. Tenemos entonces la siguiente lesión que es la degeneración en empalizado, pues la degeneración de la tiz. Que esta es una lesión que se da en la retina periférica, que pues consiste en una atrofia retinal focal que presenta pues adherencias de una retina bastante delgada, pero unas adherencias del vítreo bastante fuertes. ¿Listo? Entonces pues esto pues claramente nos va a generar que se presenten mucho más frecuentemente los agujeros, como les mencionaba al inicio, y se encuentran aproximadamente en el 5% de la población general, en donde la mitad de estos pacientes van a presentar pues esta degeneración de manera bilateral. Esto se desarrolla aproximadamente entre las segunda y terceras décadas de la vida, siendo mucho más común, como les decía al inicio, en pacientes miopes mayores de 3 dioptrías. Luego tenemos las roturas retinianas. Que pues estos van a ser defectos ya del espesor completo de la retina neurosensorial. Entonces vamos a tener los diferentes tipos, acá tenemos en el A y en el B, unos tipos que se llaman desgarros en U, también son llamados desgarros en herradura, y pues van a ocurrir por tracción anterior vitreoretinal. Entonces, si quieres darle, ahí salen las imágenes. Estos son los típicos desgarros en herradura o pues desgarros en U. Tenemos también los desgarros que son en línea o pues en J, que son frecuentemente paravasculares, que son como los desgarros en herradura, pero no son completamente la U, sino pues van parcialmente pues formando esa herradura o esa U. Tenemos también los desgarros en forma de opérculo, que son los de la sección D. Estos son colgajos completamente separados de la retina. Se ven así como un circulito con un círculo más oscuro en la mitad. Y pues acá también tenemos otra imagen que sería la llamada diálisis, que es una desinserción de la retina en toda la obra cerrada. Es una rotura circunferencial. Además de estas roturas, tenemos también pues otros tipos de desgarros que podemos presentar. Por ejemplo,
los desgarros gigantes. Acá pues van a afectar 90 grados de la retina o pues como lo dicen en la literatura, más de 3 horas de reloj en la circunferencia del globo ocular. También podemos presentar agujeros maculares y pues los agujeros retinales atróficos que se los mencionaba con la degeneración en la tiz. Entonces, ¿cómo vamos a generar como ese proceso? Listo, tenemos como todas estas lesiones precursoras de desprendimiento de retina, pero ¿cómo se van a relacionar? Entonces, pues claramente como en la medicina no todo es al pie de la letra y no siempre todos los casos es un paso a paso de cómo se forman, pero es más o menos para que tengamos una idea de pues cómo se podría formar un desprendimiento de retina. Con los años se va a atrofiar esa retina que tenemos, se va a volver mucho más delgada, lo cual nos va a predisponer a que se generen agujeros atróficos. También pues por este adelgazamiento se van a generar unas adherencias mucho más fuertes con el vitrio y pues el vitrio es una sustancia que es bastante móvil, que tiene proteínas, que esto hace que se adhiera mucho más a los líquidos, que pueda moverse mucho más y genere un desgarro y un desprendimiento. Entonces genera un desprendimiento del vitrio posterior, generando así pues algún tipo de desgarro y pues permitiendo el paso del líquido pues del vitrio hacia el espacio subretiniano. Entonces más o menos es como la idea de pues lo que va pasando, ¿no? Entonces se adelgaza, se adhiere más, el vitrio se mueve y desgarra y pues genera la lesión, como para que tengan un poco en cuenta de pues cómo todo esto se está relacionando. Otro pues, factor de riesgo, otra pues, lesión que podemos tener como predisponente para el desprendimiento de retina es el trauma, claramente. Pues tenemos el trauma tanto penetrante como trauma cerrado. El penetrante pues si llega a dañar y a lesionar la retina pues puede generar como un espacio, una comunicación donde permita el paso del fluido y pues el trauma cerrado se genera más que todo por un mecanismo de golpe y contragolpe en donde pues cuando hay un trauma cerrado el eje antero-posterior del ojo se va a expandir hacia el plano ecuatorial, por lo que pues esto genera una tracción severa del vitrio y pues genera una ruptura retiniana, ¿listo? Entonces es más como qué tan fuerte es el trauma y pues qué tan severo es el trauma penetrante que nos puede generar este desprendimiento. Una vez pues, se presenta el desprendimiento, pues se puede localizar en diferentes puntos. Por ejemplo, en las orales se llama como la ubicación principal, que sería en la base del vitrio, que es la A. Acá no pueden verlo con mi puntero, pero pues es la parte A que está bajito. Esas serían las bases del vitrio. También se pueden encontrar las postorales, que están entre el borde posterior de la base y también entre el vitrio y el ecuador. Las ecuatoriales que están en toda la línea media de la retina, las postecuatoriales y también las maculares. En esta foto pues, me pareció bastante bonita porque no solo tiene como la localización de la ruptura, sino también les hacen un diagrama de todas las rupturas como en la misma retina, entonces pues es bastante interesante si lo quieren aprender y pues como para tener una idea un poco más visual de cómo se verían los diferentes tipos de rupturas retinianas. Pero entonces, listo, nos llega un paciente que uno pues dice tiene la ruptura retiniana, uno le hace el fondo de ojo y pues uno ¿qué va a hacer? Se crearon unas reglas, las reglas del Linkoff, que estas nos ayudan es para poder determinar dónde se generó la lesión primaria. Porque claro, nosotros tenemos una ruptura, empieza a pasar líquido y se desprende toda la retina, pero no sabemos dónde, pues, exactamente dónde está esa lesión. Entonces estas reglas nos ayudan a identificar en 90 a 97% de los casos dónde se va a encontrar esta ruptura primaria. Es muy importante y nos ayuda muchísimo para poder determinar el mejor tratamiento y el más indicado para pues el tipo de desgarro o el tipo de ruptura que tengamos en ese momento. Entonces, pues es importante saberlas. Acá para poder entenderlas, las reglas de Linkoff se guían mucho con un reloj, ¿listo? Entonces vamos a ver que siempre se explican como un reloj. Tenemos las reglas clásicas, que son 4 reglas de Linkoff, y pues las modificadas, que son 6, que las vamos a ver a continuación. Entonces, comenzando por las clásicas, tenemos la regla número 1, en donde pues vamos a presentar un desprendimiento de retina superior, ya sea temporal o nasal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Cuando tenemos la ruptura retiniana, pues en esta zona, que es superior, ya sea temporal o nasal, vamos a coger el borde más alto, del desprendimiento, dentro de ese desprendimiento, y ahí es donde va a estar la ruptura. Entonces, dale siguiente, que ya muestro como las flechitas. Entonces, si se dan cuenta, el borde más alto, el desprendimiento de retina es lo azul, ¿listo? Entonces, el borde más alto sería este de la izquierda,
y pues se cogen ahí como si fuera un relojito, yo les puse el reloj y se cuenta a la izquierda pues 1.5 horas aproximadamente. Y en esa zona es donde en un 98% de los casos vamos a encontrar la ruptura primaria, ¿listo? Esto pues nos va a ayudar a ver como el tratamiento más preciso, que lo vamos a ver ahorita a continuación. La regla número 2, entonces, habla de los desprendimientos que son totales superiores y que además van a atravesar el meridiano vertical. Entonces, acá lo que nos dice es que la ruptura primaria está dentro de un triangulito, se forma un triángulo, donde si quieres darle siguiente. Entonces, el vértice va a estar en la hora serrata a las 12 en punto, que es el puntico de arriba. Y la base va desde la 1 a las 11, entonces como que el triangulito, en ese triangulito que se forma entre estos tres vértices, es donde en un 93% de los casos vamos a encontrar la ruptura primaria que genera el desprendimiento de retina. La tercera regla, entonces, es para los desprendimientos de retina inferiores, en donde pues generalmente se va a encontrar un lado más elevado que el otro, y pues donde esté el lado más elevado de ese mismo lado, por ejemplo en este caso es el lado izquierdo, pues vamos a encontrar ahí la ruptura primaria en 95% de los casos. Esta es bastante simple. Si ven, como que en una línea recta, pues si uno la traza, uno ve como el ladito un poco más alto hacia el lado izquierdo, entonces pues por eso uno puede decir del lado izquierdo es que está la ruptura primaria. Y la cuarta regla, entonces, habla de los desprendimientos bullosos inferiores. Entonces, acá, esta es un poco complicada, pero lo que dice es que lo primero es que la ruptura primaria va a estar por encima del meridiano horizontal. Entonces, ya pues considerando que el meridiano horizontal está entre las 3 y las 9 en hora de reloj, pues todo lo que esté por encima de ahí de desprendimiento de retina, pues ya empezamos a clasificar de que ahí va a estar la ruptura. Pero además de eso, se van a localizar de la manera como más periféricamente. Entonces, pues es lo más arriba que se pueda encontrar del meridiano horizontal. Entonces, ahí entre un 3 o 21% de los casos no se logran como encontrar, porque es bastante difícil como encontrar en estos casos, pero pues lo más probable es que esté por encima de esta zona, según estas reglas como clásicas. Ya para las modificadas, entonces pues son un poco más específicas, incluyeron dos, porque pues habían unos escenarios que no tomaban en cuenta las reglas anteriores, en donde tenemos listo. La primera regla es que en un desprendimiento de retina inferior, donde el líquido subretiniano está igual en ambos niveles, porque si se acuerdan de la regla número 3, era que un nivel estaba más alto, en este pues los dos están al mismo nivel. La lesión primaria va a estar a las 6 en punto, entonces en toda la mitad, en cualquier parte, desde pues, el disco óptico hasta las 6 en punto, vamos a encontrar la lesión primaria. La segunda regla es que pues tenemos un desprendimiento de retina inferior, donde el líquido subretiniano pues va a ser más alto en el lado temporal, ¿listo? O sea, del lado izquierdo en este caso. Esto lo que nos va a generar es que la lesión primaria pues nos va a determinar que está a este lado, listo, en el lado pues temporal. Es también un poquito diferente porque la regla 3 anterior decía que era como del lado más alto, aquí solo hace como referencia si es el lado temporal. La tercera regla es pues también el desprendimiento bulloso inferior, entonces la lesión primaria está por encima del meridiano horizontal, esta sí se quedó igual que las anteriores. También tenemos que si la ruptura primaria está en el cuadrante superonasal, entonces ya sería la D. Se va a extender alrededor del disco óptico y luego se eleva como hasta el lado temporal y se nivela con la altura de la ruptura primaria. Entonces esta es un poquito más difícil de entender. Entonces nosotros tenemos una ruptura primaria en el lado nasal, que en este caso es el lado derecho de la pantalla. Lo que va a pasar es que pues por el tema de la gravedad, porque esto es líquido y pues el ojito está como siempre como en un plano, generalmente pues con la cabeza levantada, el líquido va a empezar a llenar toda la parte inferior de la retina hasta que cubre el nervio óptico, el disco óptico, ¿listo? Luego va a empezar a llenar el lado temporal hasta que el borde más alto que está en el lado temporal va a nivelarse como con el desprendimiento, con la lesión primaria. Entonces, pues más o menos ahí es como uno puede medio calcular dónde va a estar esa lesión primaria. La siguiente regla es entonces cuando tenemos un desprendimiento de retina subtotal, es decir, que ya pues queda un poquito de retina que no está desprendida. Cuando ese poquito de retina que no está desprendida, pues es el extremo superior que está atado pues a la retina, indica que la lesión primaria está periférica cerca del borde superior. Entonces pues
en ese borde como lo más alto posible, está hacia la retina periférica, no está hacia la mitad, sino pues bien periférica. Y la última regla es que en un desprendimiento regmatógeno difuso, cuando tiene el extremo, pero en la parte inferior de la retina, pues va como todo este desprendimiento hasta desde el disco óptico hasta la hora serrata, y pues el líquido tiene que cruzar el meridiano vertical. Si se cumplen estos criterios, nosotros podemos decir que la ruptura primaria se encuentra cerca de las 2 en punto, en el lado más bajo del desprendimiento de retina. ¿Listo? Como si se dan cuenta, en esta fotico el lado más bajo es el lado temporal, entonces pues está hacia las 2 en punto, pero más cerca hacia el lado temporal. Yo sé que son un poquito complicadas, tengo que repasarlas bastante, y pues esta imagen me parece muy chévere porque indica muy bien como todo gráficamente los desprendimientos, pero pues es una ayuda diagnóstica muy grande para poder clasificar bastante bien los desprendimientos regmatógenos. Entonces, pues ya que sabemos cómo evaluarlos, cómo verlos pues en un consultorio, ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que esperar de un desprendimiento de retina, pues tenemos que saber identificar primero el paciente cómo nos va a llegar, con qué sintomatología, qué es lo que tenemos que esperar del paciente para uno ya empezar a sospechar un desprendimiento. Lo más común en un 60% de los casos es que los pacientes lleguen con síntomas de fotopsias y miodeopsias. Estas están más que todo relacionadas con degeneración del vítreo posterior, pero pues no necesariamente por esto. No todos los pacientes llegan con esta sintomatología, pero como les digo, es lo más frecuente. Durante un tiempo ellos pueden ser un poco sintomáticos, pero pues empiezan a perder agudeza visual, más que todo, no la agudeza visual central, perdón, sino la visión periférica de modo de cortina. Esto es como un síntoma bastante descrito en la literatura, y ya pues con el tiempo, si va avanzando, ya empiezan a perder la visión central, pero pues es bastante común que pierdan la visión periférica. Súper importante de que esto es una patología indolora, no duele, pues a menos de que la causa haya sido trauma, claramente pues el mecanismo es un poco influyente ahí, pero pues del resto de los mecanismos no suele ser una patología dolorosa. Y por lo general es más una patología que presenta síntomas vespertinos. ¿Por qué? Porque pues en la noche genera reabsorción del líquido, por lo que pues no hay tanta sintomatología de molestias visuales. Entonces en la mañana no suelen quejarse tanto, sino dicen como no, y con el día empiezo a ver como más borroso, empiezo a ver mosquitas. Entonces que les digan como todos estos, uno empieza como a sospechar un poco más del desprendimiento de retina. Esto es en cuanto a los síntomas. Los signos, entonces, pues, aparte de toda la parte clínica y visual que nosotros podíamos ver con el fondo de ojo, pues vamos a tener como también a la exploración que vamos a ver un defecto pupilar aferente, o también conocido como la pupila de Marcus-Gunn. Pues acá está presente más que todo en los desprendimientos, que son mucho más extensos. También en algunos casos pueden presentar los pacientes una presión intraocular disminuida, más o menos entre 5 milímetros de mercurio. No es una presión excesivamente disminuida, pero pues hay casos bastante curiosos, como el síndrome Schwartz-Matsuo, en donde pues la presión intraocular puede estar elevada, al contrario. Entonces pues no, que una presión intraocular esté elevada o disminuida no nos puede ni dar una certeza del diagnóstico o solo quitarlo pues sin ver toda la demás como sintomatología y clínica del paciente. También los pacientes pueden presentar iritis. Es común, pero pues es una sintomatología bastante leve, no es una iritis bastante severa. Generalmente puede ser, pues, en raros casos puede llegar a ser severa, pero lo que más puede llegar a ocasionar en esos casos son sinequias posteriores. Realmente no es una complicación bastante grande. Si quieres, al siguiente salen unas fotitos. Y pues otros de los signos que nosotros podemos llegar a ver, dale, es hemorragia vítrea, y pues también asociado con pues, el desprendimiento como tal, como lo podemos ver aquí en esta foto. Pues es una hemorragia bastante severa. Pues la iritis. Entonces, en cuanto a los hallazgos en la fundoscopia, pues ya vimos que podemos tener los diferentes tipos de rupturas, que podemos tener diferentes localizaciones, pero pues hay ciertas manifestaciones que vamos a ver en el fondo de ojo que nos pueden indicar pues el tiempo de evolución que tiene el desprendimiento. Por ejemplo, en los casos más agudos, es decir, como de meses, vamos a encontrar una configuración un poco más opaca, ¿listo? Ya pues porque la retina está bastante edematosa. También la retina en estos momentos va a ser bastante móvil, va a ser bastante ondulada.
Y pues en algunos casos podemos ver sinéresis vítrea, ¿listo? Generalmente vamos a ver que los vasos retinianos pueden ser un poco más oscuros que en la retina sana, pero pues esto no es un criterio porque también hay como morfología pues diferente en la anatomía. Entonces pues esto nos puede ayudar como a sumar puntos de que es un desprendimiento un poco más agudo, pero no es como el único signo que vamos a ver. En cuanto a las crónicas, pues vamos a ver acá que va a ser una retina mucho más adelgazada, que va a generar pliegues secundarios a la proliferación vitreoretiniana. Ya vimos que pues, esta es una de las causas que generan el desprendimiento regmatógeno. Y cuando tiene más de un año de evolución, aproximadamente según la literatura, se pueden presentar quistes intrarretinianos. Entonces, estos suelen desaparecer ya cuando pues, la retina se vuelve a pegar y pues ya deja de estar desprendida, pero sí pues, se pueden generar estos quistes. Y en algunos casos, en los desprendimientos crónicos, podemos ver unas líneas de demarcación subretiniana. Estas se generan porque pues, hay proliferación de la capa epitelial de la retina y esto genera que haya una unión entre la retina desprendida y la retina sana y pues se generan como estas lineecitas como que marcan, ¿no? Como la retina como sana y la retina pues dañadita. Entonces pues se pueden ver. Listo, de hecho en esta foto se pueden ver, pero pues no lo puedo marcar con el mouse. Entonces dale siguiente, por favor. Y pues el desprendimiento de retina regmatógeno se puede prevenir con el tratamiento profiláctico. Este tratamiento se realiza con fotocoagulación con láser, es como el tratamiento ideal. En algunos casos, pues hay unas terapias alternativas que se pueden generar con crioterapia transesceral o transconjuntival, pero pues es una terapia que realmente no se usa mucho hoy en día. El tratamiento realmente estándar para como profilaxis es la fotocoagulación con láser. Estas son unas recomendaciones que dan en España, ¿listo? Estas son de la Clínica Reina Sofía de España de Andaluz. Sin embargo, pues acá lo que quiero traerles no es como que se aprendan toda esta tabla para saber cuándo hay que hacer la profilaxis. No, o sea, hay unas recomendaciones puntuales que sí o sí hay que hacer. Primero, los desgarros en herraduras, sí o sí, esos hay que hacerles tratamiento profiláctico porque son los de más riesgo que nos van a generar un desprendimiento de retina. Las diálisis y las siguientes como opciones dependen mucho de la clínica del paciente, como lo son los desgarros operculados o los agujeros atróficos. Aquí depende mucho de lo demás como sintomatología que presente o pues los antecedentes. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes? Entonces, historia familiar, que si tengan tracción residual, el tamaño y el lugar de la ruptura, el estatus fáquico, es decir, si tienen o no cristalino, si tienen errores refractivos, también pues si el ojo contralateral ha tenido pues también desprendimiento de retina anteriormente o no, y pues que haya disponibilidad de hacerle seguimiento a los pacientes. Entonces pues todo esto es lo que nos tiene que hacer tener como en cuenta realmente si necesitamos un tratamiento profiláctico o no, pero pues en lo que les digo, en los desgarros en herradura y en las diálisis, sí o sí tratamiento profiláctico para todos estos pacientes. Entonces, el siguiente tipo de desprendimiento que vamos a hablar es el desprendimiento traccional. Este se ve porque hay una contracción progresiva de las membranas fibrovasculares en las zonas de adhesión vitreoretiniana. Entonces, retomando lo que vimos ahorita en la parte de anatomía, pues la retina está adherida al vidrio en unas zonas específicas, pues estas zonas con el tiempo pues se pueden como adherir mucho más cuando hay una tracción. Bueno, no esperemos entonces, porque yo le marqué hoy a Carmenza y le dejé un mensaje. Si no, ya muestra como mucha ellos siguen ranchados porque tienen que ser 3.000. No, ellos iban a mirar. Eso es lo que iban a mirar, cuánto era el valor mínimo. Está silenciada, Pau. Ya, gracias. Listo. Entonces, pues veníamos entonces en el desprendimiento traccional, en donde pues en las zonas que hay una adherencia con la retina y el vitrio, pues se puede generar como una tracción, claramente porque como les veníamos mencionando, el vitrio es una sustancia móvil, ¿listo? Y aquí pues la gran diferencia es que no hay desgarro de la retina, es decir, las capas de la retina quedan intactas, solo se despegan. Cuando hay desgarro ya se vuelve regmatógeno.
De las patologías más frecuentes que nos van a generar este tipo de desprendimiento son la retinopatía diabética proliferativa, traumatismos penetrantes del segmento posterior, retinopatía del prematuro y las infecciones. Acá les traigo como una foto donde vamos a ver claramente pues un ojito derecho con una retinopatía proliferativa bastante severa, pero pues así es como se ve un desprendimiento de retina en una retinopatía diabética. Entonces vamos a ver que la tracción generada pues por todas esas adherencias vítreas que teníamos, pues vemos que la retina ya está bastante desprendida y pues además tenemos hemorragias asociadas. Entonces pues es algo que no es poco común en los casos severos de retinopatía diabética proliferativa. Entonces, en esos pacientes toca tenerles mucho cuidado y mucho seguimiento, precisamente por eso. También vamos a ver que es una retina un poco más cóncava, no tiene desgarros, como en las otras retinas que yo les mostraba, como el desgarro pues en U, en herradura y todo eso. Acá no hay desgarros porque pues es un traccional. También vamos a ver que la movilidad de la retina está reducida. Entonces en los puntos de la retina donde no estaría, pues está bastante reducida, no se ve como tan móvil y con las ondas que veíamos en las anteriores imágenes. Y pues no es tan fácil de identificar, pero el fluido subretiniano no está tan profundo. ¿Listo? Entonces, pues esas son como algunas de los hallazgos que tenemos que tener como en cuenta para poder diferenciarlas de la una de la otra. Listo. Y ya pues para el último tipo de desprendimiento de retina tenemos el desprendimiento exudativo. Esta es ya la causa menos común de desprendimiento de retina. No es tan frecuente que se genere por este tipo de pues, mecanismo. Esto pues ya se debe a que hay alteraciones del epitelio pigmentario de la retina que permite que haya paso de los fluidos de origen coroideo al espacio suprarretinar. En estos también es súper importante aclarar que no hay rupturas de la retina, las rupturas solo se presentan en el desprendimiento reumatógeno. Y acá algo que nos va a ayudar mucho a diferenciarlo es que el líquido se va a mover. El líquido es bastante móvil dependiendo de la posición de la cabeza del paciente. Entonces, a diferencia de los otros que pues puede que el líquido se mueva un poco, pero no es tan obvio, en estos casos pues el líquido sí se mueve mucho, es constantemente que se mueve. Entonces, entre las causas que vamos a tener, hay muchísimas. Tenemos tumores corideos, tenemos también causas inflamatorias, corioretinopatía serosa, iatrogénicas, idiopáticas, ¿verdad? Hay muchas causas que lo pueden generar porque pues es un daño epitelial. Pero pues ahorita les voy a hablar de unas puntuales como para lograr identificar la clínica. La primera causa, pues vamos a hablar un poco de los tumores, en donde pues el tumor más común va a ser el melanoma coroideo. Este se va a originar de los melanocitos coroideos, y no me cambio la diapositiva, pero bueno, ya. Y es el tumor intraocular, como les decía, más primario, más frecuente del adulto, ¿listo? Por lo general los pacientes inicialmente en las etapas iniciales son asintomáticos, pero pues cuando progresan, cuando ya están en estadios mucho más avanzados, van a tener sintomatología como lo son los mioseopsias o los escotomas. Entonces pues estos pacientes ya llegan muchas veces si no están como juiciosos en sus análisis pues anuales, pues ya llegan es cuando tienen clínica y la clínica aparece pues en estadios bastante pues como avanzados. Aquí lo que vamos a ver en la exploración pues claramente pues vamos a ver una retina desprendida, como que eso nunca vamos a dejar de ver el desprendimiento, pero pues en este caso pues concreto, como vemos acá, vemos una masa ovalada, pigmentada y sobrelevada en toda la parte inferior de la retina porque pues ese es el melanoma. Entonces, como lo que quería mostrar con esta parte de la sección de los exudativos es que vean que según cada patología, pues podemos encontrar diferentes hallazgos. Entonces, acá lo más típico, pues es ver como tal el melanoma. Y dale, siguiente. El siguiente como tumor que vamos a tener, pues son por metástasis coroideas. Acá los cánceres primarios más usuales que pues van a llegar a generar metástasis en el ojo, pues van a ser de mama en las mujeres y en los hombres cáncer de pulmón. Entonces pues pacientes con este antecedente que pues les llega a la consulta como con síntomas de desprendimiento de retina, piensen que hay una metástasis coroidea. ¿Listo? Que es por eso. Acá las manifestaciones clínicas, pues, de las manifestaciones clínicas, pues dependen mucho dónde está la lesión, pero pues generalmente como que todas coinciden en que pues pueden cursar como de manera sintomática inicialmente, pero pues con el tiempo hay progresión a pérdida de la visión y pues también escotomas. ¿Listo? Los escotomas son bastante frecuentes en los exudativos.
Acá lo que vamos a ver, como lo vemos en la foto, va a ser una lesión coroidea como placoide, bastante homogénea, que tiene un aspecto cremoso. Si lo ven ahí en la región temporal, como del lado izquierdo, hay como una sección, ajá, ahí lo que están redondeando, pues esta va a ser como la metástasis coroidea. Entonces, pues no se ve como la masa de ahorita del melanoma coroideo, pero pues sí se ve como bastante bien delimitado, pues esta placa, esta masa placoide, ¿listo? Tenemos otra causa que es BKH, que es la enfermedad de Vogt-Koyangi-Arada, que también se conoce como el síndrome uveomeningio, ¿listo? Esta se conoce como una panuveitis granulomatosa bilateral y difusa, que pues cursa con un desprendimiento de retina exudativo. Algo pues importante de la BKH es que pues presenta diferentes fases clínicas que pues dependiendo de la fase clínica que pues esté el paciente podemos tener diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en la fase prodrómica aquí lo más frecuente es que se presenten como síntomas gripales en donde hay fiebre, cefalea, náuseas y pues asociado dolor orbitario, que pues esto es como algo que lo diferenciaría de una gripa normal, pero pues a veces uno puede presentar cefalea con dolor orbitario, pues uno nunca pensaría en BKH. Después de esta fase ya viene la fase uveítica aguda, que aquí sí es donde se presenta el desprendimiento exudativo, porque pues ya genera una uveitis bilateral y pues en algunos casos puede ser unilateral, que luego pasa a los dos ojitos, pero pues lo más común es que sea bilateral, ¿listo? Esto es como lo que más nos demarca en esta patología. Acá pues lo que más va a predominar es que pues hay una afectación del polo posterior y pues vamos a ver, como lo vemos aquí en la foto, edema papilar con el desprendimiento regmatógeno, ¿listo? Ya las siguientes fases, pues dependen más como del paciente, por ejemplo, la fase de convalecencia son más manifestaciones cutáneas y la fase crónica recurrente ya no aparece en todos los pacientes, esto ya son episodios recurrentes de uveitis anterior granulomatosa. Bueno, entonces ahorita por último vamos a hablar de lo que es el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico en el desprendimiento de retina. Entonces, primero hay que hacer énfasis en que este diagnóstico va a ser principalmente clínico, mediante lo que refiere el paciente, esas fotopsias, mioesopsias y los hallazgos al examen físico, principalmente en la lámpara de hendidura y al fondo de ojo. Es por eso que siempre se debe realizar una oftalmoscopia directa e indirecta posterior a la dilatación de la pupila, pues para realizar un adecuado fondo de ojo. Al momento del diagnóstico, es muy importante determinar si la mácula se encuentra desprendida o no. Además, ver la localización de los desgarros, el tamaño y el número de estos, porque esto va a determinar el momento del tratamiento, qué tipo de tratamiento y además el pronóstico de la recuperación visual del paciente. Es también muy importante siempre evaluar ambos ojos, porque así el paciente consulte por síntomas en un ojo, puede que haya casos que haya lesiones precursoras de forma bilateral. Entonces, si no se realiza la evaluación en el ojo aparentemente sano, es probable que en un futuro llegue a consultar el paciente por un desprendimiento de retina en el otro ojo. Así el diagnóstico sea principalmente clínico, se tienen también ayudas diagnósticas, por ejemplo, la ecografía modo B y el OCT principalmente, que es lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, para empezar con la ecografía modo B, en la bibliografía también se puede encontrar como el B-scan o la ecografía bidimensional. Esta es una técnica no invasiva, es rápida y no requiere preparación. Está principalmente indicada cuando hay medios opacos que no permiten la evaluación de la retina. ¿Cuáles son estos medios opacos? Cualquier opacidad de la córnea, cataratas y alguna hemorragia vítrea. También está indicada cuando hay sospecha de tumores intraoculares. Aquí pues en las imágenes encontramos la imagen de la izquierda, lo que es una ecografía de la retina normal. Y en la derecha encontramos ya lo que es un desprendimiento de retina, pues evidentemente. Ya en cuanto a la sensibilidad y especificidad, comparado con la fundoscopia, esta técnica tiene una sensibilidad un poco mejor, pero la especificidad es mucho mejor para la fundoscopia. Esta es una tabla que trae la Academia Americana de Oftalmología
para diferenciar los hallazgos que se encuentran en la ecografía para los diferentes tipos de desprendimiento de retina. Entonces, aquí es muy importante diferenciar los hallazgos para el regmatógeno y el traccional porque son más difíciles de diferenciar. Entonces, lo que ellos dicen es que el regmatógeno va a ser una membrana en la cavidad vítrea con una alta espiga que va a ser móvil con los movimientos oculares, que esto es lo que lo va a diferenciar del desprendimiento de tipo traccional, que va a ser una membrana con alta espiga, pero que va a ser inmóvil con los movimientos oculares. Ya lo que dicen sobre el exudativo es que se va a presentar como una elevación hiperecoica en forma de cúpula. Y aquí en la imagen de la derecha encontramos pues lo que es cómo se debe realizar este tipo de ayuda diagnóstica. Ahora, en cuanto al OCT, esta quiere decir tomografía de coherencia ocular. Es una técnica no invasiva, sin contacto, que permite visualizar las capas de la retina y medir su espesor. Ayuda no solo al guiar el manejo del desprendimiento de retina, sino también para diferentes patologías, como lo es el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad o la retinopatía diabética. Está principalmente indicada para determinar si hay compromiso macular, principalmente en aquellos casos en los que todavía queda la sospecha si esa mácula está desprendida o no. Y también es muy útil para saber la probabilidad de recuperar visión del paciente. Esto se logra con algunos biomarcadores que tiene el OCT, tal como la evaluación de la indemnidad de las capas externas, evaluar el estado del EPR, evaluar la zona elipsoide, evaluar también si la mácula está desprendida o no, y también para evaluar el tiempo de evolución del desprendimiento de retina. Aquí en la mitad encontramos pues un video corto de la Academia Americana de Oftalmología que expone de forma breve lo que es el OCT. Y aquí en la parte de la derecha encontramos un seguimiento mediante imágenes de OCT de un agujero macular. Entonces encontramos en la imagen A lo que es un desprendimiento de vitrio posterior, pero sin tracción. Ya en la imagen B encontramos que ya existe esta tracción chorioretiniana. En la C ya encontramos lo que es el agujero macular y ya en la D y la E es posterior al tratamiento, como a medida que pasa el tiempo ya va recuperando la normalidad estas capas de la retina. Ahora, en cuanto al tratamiento, es muy importante primero indicar que el desprendimiento de retina es una emergencia que requiere una intervención pronta, ya que entre más rápido se realice el tratamiento, pues mejor será el pronóstico para recuperar la visión del paciente. La Academia Americana de Oftalmología también dice que es importante primero conocer el tipo de desprendimiento de retina para así definir el manejo que se va a utilizar. Es por eso que dicen que para el regmatógeno se utiliza o la fotocoagulación láser o la crioretinopexia, el cerclaje escleral o la neumoretinopexia. En cuanto al traccional, la vitrectomía, fotocoagulación láser, crioretinopexia. Y en cuanto al exudativo, es más en cuanto al tratamiento de la causa subyacente o en algunos casos la enucleación, ya que en muchos casos se puede deber a un tumor intraocular. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de cada técnica. Entonces, para empezar con la fotocoagulación láser, esta es una medida preventiva para el desprendimiento de retina. Esta es una primera línea de manejo principalmente para los desgarros o agujeros retinianos. Entonces, la Academia Americana de Oftalmología trae una tabla para resumir las recomendaciones para tratar los pacientes sintomáticos y asintomáticos. Entonces, ellos definen que todo paciente con desgarro o agujero retiniano sintomático se debe tratar y en los asintomáticos tiene sus indicaciones. Entonces, siguiente, por favor. Y otra. Entonces, los asintomáticos definen que
los pacientes que tienen diálisis asintomática, que tienen desgarros sin herradura o que tienen alguna degeneración de la tiz, agujeros atróficos o cualquier desgarro retiniano, pero que el otro ojo ha tenido un desprendimiento de retina previo, todos estos se deben tratar. ¿Cuál es el objetivo con esta técnica? Es crear una adhesión coreo-retiniana para así prevenir la entrada de fluido al espacio subretiniano. Y esto se logra a partir de principalmente dos tipos de láser, el de argón y el de diodo. Ahora, en cuanto a la crioretinopexia, al igual que la fotocoagulación láser, esta es una medida preventiva para el desprendimiento de retina. Entonces, este es un procedimiento no quirúrgico que consiste en la colocación de una sonda fría a través de la esclera, que va a ser principalmente efectivo para tratar esos desgarros pequeños que se encuentran en la periferia de la retina. También tiene sus indicaciones en pacientes sintomáticos y en asintomáticos. Entonces, en los pacientes sintomáticos se va a tratar sobre todo en aquellos desgarros en herradura o en agujeros tróficos con evidencia de tracción. Y los asintomáticos en las roturas asintomáticas o degeneraciones de la tiz, pero que tienen que tener unos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo a considerar aquí? Son principalmente la miopía, afaquia, pseudofaquia, algún trauma severo y historia familiar asociada. Aquí encontramos en la imagen de la izquierda lo que es una crioterapia recién aplicada, que consiste pues en una crioaplicación alrededor de todos los bordes de la lesión para generar así una buena adhesión coreo-retiniana. Y ya en la imagen de la derecha encontramos lo que es una crioterapia, pero ya con algunos meses de evolución, en la que se evidencia pues una mejor adhesión coreo-retiniana. Ahora, en cuanto al cerclaje escleral, esta es una primera línea de manejo en el desprendimiento de retina. Esta va a cerrar los desgarros mediante indentación escleral externa. Entonces, esto es un procedimiento quirúrgico que es invasivo, que se basa en, primero, separar la conjuntiva, separar los músculos extraoculares y posteriormente colocar una banda de silicona que va a generar una presión en el ojo con el fin de generar una adhesión de la coroides con la retina. Sin embargo, al ser un procedimiento invasivo también va a tener algunas complicaciones. Por ejemplo, la miopía, ya que cuando se coloca esta banda de silicona, esta presión va a generar un alargamiento del eje anteroposterior del ojo, generando así una miopía posoperatoria. También hay otras complicaciones como es la isquemia anteroocular, la diplopia, la ptosis, celulitis orbitaria, hemorragia subretiniana e incarceración retiniana. Y aquí en la derecha encontramos también un video corto de la Academia Americana de Oftalmología que resume brevemente este procedimiento. Listo, entonces ahora continuando con la neumoretinopexia, esta también va a ser una primera línea de manejo en el desprendimiento de retina. Este procedimiento se basa en cerrar los desgarros mediante la aplicación de gases SF6 o C3F8, en algunos casos con aceite de silicona. Entonces también va a tener sus indicaciones, principalmente con aquellos desprendimientos de retina con desgarros que estén confinados a las 8 horas del reloj superior, ya que de esta manera se podrá hacer un mejor posicionamiento del paciente de forma posoperatoria. Es por eso que es muy importante conocer plenamente todos los agujeros de la retina, ya que si se tiene alguna duda de que queden algunos otros agujeros que no se evidencien pues plenamente, los gases no van a ser tan efectivos en cerrar estos desgarros, ya que el posicionamiento de la cabeza del paciente no va a ser la adecuada. Y también va a ser indicada en aquellos desprendimientos de retina primarios, ya que en aquellos secundarios, por ejemplo tumores, pues no va a ser
eficiente. Al igual que el cerclaje escleral, este procedimiento también tiene complicaciones, aunque son menos, como por ejemplo la migración del gas a la cámara anterior, endoftalmitis, cataratas o recidiva. Entonces, hubo un estudio que es un poco viejo que compara la neumoretinopexia con el cerclaje escleral. Entonces, fue un estudio multicéntrico que se basó en analizar 198 pacientes, algunos de ellos que recibieron la neumoretinopexia, algunos de ellos el cerclaje escleral. Y se hizo un seguimiento por alrededor de 6 meses. Y aquí se evidenció una tasa de éxito del 82% para el cerclaje escleral versus 73% para el neumoretinopexia. Sin embargo, aquí también dejan muy claro que esta diferencia no fue significativa y ya el manejo que se va a escoger ya depende del oftalmólogo o el retinólogo basado principalmente en su experiencia y en su preferencia. Ahora, en cuanto a la vitrectomía, este ya va a ser una segunda línea de manejo en el desprendimiento de retina. Se va a basar en remover las opacidades del vitro y lograr una buena relación entre la retina neurosensorial y el EPR. Posterior a realizar la vitrectomía, es importante realizar una neumoretinopexia o una fotocoagulación láser para cerrar pues, todos esos desgarros que queden en la retina. También en muchos casos es importante realizar concomitantemente en un mismo momento la facovitrectomía, ya que una de las complicaciones de este procedimiento son unas cataratas posoperatorias. Entonces, este procedimiento se basa en la aplicación de 3 puertos a través de la pars plana. Uno de estos puertos que va a servir para la infusión de solución salina con el fin de tener una presión intraocular óptima, y otros 2 puertos que van a servir para remover estas opacidades vítreas que se encuentren de manera intraoperatoria. Entonces, además de esas complicaciones como la catarata, este procedimiento también tiene otro tipo de complicaciones, como puede ser el glaucoma de ángulo abierto, como puede ser un desprendimiento de retina intra o posoperatoria, o hemorragias vítreas, o endoftalmitis, o una queratopatía en banda, o alguna descompensación corneal. Aquí en la izquierda, perdón, encontramos un caso clínico de un agujero macular completo evidenciado tanto en el fondo de ojo como en el OCT. Entonces, en la izquierda encontramos que ese paciente tenía una visión de 20/100. Posteriormente se le realizó una vitrectomía y ya pues, se evidencia tanto el fondo de ojo como el OCT que ya este agujero macular ya había mejorado y ya su visión pasó de un 20/100 a un 20/25. Y en cuanto al pronóstico, va a depender principalmente de 2 factores. Va a ser en cuanto a la precocidad del tratamiento y el desprendimiento de la mácula. Entonces, en la bibliografía se ha encontrado lo de la mácula como aquella mácula que esté adherida todavía como MAC-ON y la mácula que esté desprendida como MAC-OFF. Entonces, en la MAC-ON, el pronóstico va a ser de un 20/50 o mejor en alrededor de 87% de los casos. Y para aquellas MAC-OFF, solamente 1/3 de los pacientes van a recuperar una visión de 20/50 o mejor. También es muy importante conocer el momento de tratamiento, ya que se evidenció que si se hace el tratamiento durante la primera semana, 75% de los pacientes van a lograr un mejor pronóstico. Si el tratamiento ya se realiza entre las primeras 1 a 8 semanas, el pronóstico va a ser de 50%. Y si se realiza después de las 8 semanas, el pronóstico va a ser mucho peor. También es muy importante que aparte de estos 2 factores, hay otros factores asociados que también pueden alterar este pronóstico, como pueden ser el astigmatismo irregular, la progresión de cataratas, un líquido subfoveal persistente, edema macular y complicaciones quirúrgicas. Y listo, eso era todo. Muchas gracias. Muchachos, pues nada, muy buena revisión. Es un tema definitivamente muy extenso y realmente organizaron pues como muy bien todo. Hay mensajes que nos debemos llevar y cosas que deben quedar claras.
Y básicamente es que el desprendimiento de retina, sea cual sea la causa o el mecanismo fisiopatológico, es una patología que sí o sí requiere tratamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre más tiempo pase, digamos, es el pronóstico visual empeora. Entonces podemos, haciendo un tratamiento oportuno, garantizar muchísimos años de visión útil a estos pacientes y por eso debemos sospecharlo siempre. Entonces no debemos dejar pasar por alto todos esos síntomas que nos refieren los pacientes en la consulta de medicina general o en la consulta de oftalmología si estamos empezando, porque pueden ser indicadores de que algo está ocurriendo allá atrás en el fondo de ojo, de que puede haber una lesión que nos puede predisponer a desprendimiento de retina y que requiere tratamiento. Entonces, no dejemos pasar eso por alto. Debemos sospecharlo siempre, siempre en todas esas personas que consulten refiriendo, digamos, baja visual repentina, si hablamos de desprendimiento de retina regmatógeno, y considerar todos esos factores de riesgo que ustedes mencionaban al principio, las personas miopes, las personas que han sido llevadas a cirugía de catarata, las personas de edad avanzada, las personas que han tenido trauma, pues porque eso nos puede orientar a hacer un diagnóstico pues rápido. El tratamiento en todos los casos va dirigido, tiene como objetivo lo mismo, que es lograr una posición de la retina neurosensorial sobre el epitelio pigmentario de la retina, y dependiendo de la causa, pues se trata diferente, ¿no? Importantísimo cuando tenemos desprendimientos de retina, digamos, exudativos, considerar que las patologías que lo generan generalmente son patologías sistémicas o locales graves que podrían representar incluso amenaza para la vida de los pacientes. Entonces, el estudio sistémico de estos pacientes es bien importante para tratar pues la causa subyacente. Las técnicas quirúrgicas es un poco complicado entenderlas, pero van encaminadas siempre a lo mismo, a generar una posición de la retina sobre el EPR y cerrar, digamos, en los casos, sellar en los casos de desprendimiento de retina regmatógeno la lesión que nos está originando, pues, o nos está facilitando el paso del líquido al espacio subretiniano. Le estaba hablando yo con Germán Mejía, que es una de las personas que coordina esto, que cuando ustedes quieran profundizar en una técnica, podemos ver videos juntos, lo que ustedes pues como quieran hacer ahí para aprender y bueno, pues muy bien organizada la charla. Perfecto, doctor. Tenemos unas preguntitas. Son 3. Dale, dale. Dame un segundo. Bueno, ¿qué hacer en un ojo único funcional con degeneración látiz asintomática y sin otro factor de riesgo predisponente? ¿Se le Bien. pone láser o...? Eso es algo que genera controversia, pero tratándose, digamos, de una persona que tiene ojo único con una degeneración en látiz, considerando que puede haber posteriormente agujeros que facilitan un desprendimiento de retina, se fotocoagula. O sea, el tratamiento profiláctico sí estaría indicado. Perfecto. La segunda que tenemos es, ¿qué lente recomienda usted para ver las lesiones predisponentes y considera usted hacer redentación de manera obligatoria? Bueno, miren, eso es algo súper importante y uno se va entrenando con el paso del tiempo y cuando va en su residencia avanzando. Yo considero que un lente de 20, o de oftalmoscopia indirecta de 20 dioptrías es el lente ideal para empezar. Es un lente que da pues da buen detalle para observar lesiones y nos da pues con dinámica, o sea, moviendo el lente, moviendo la cabeza del paciente, una valoración de la periferia bastante buena. Ya después ustedes pueden empezar a jugar, aprender a utilizar otro tipo de lentes. Hay lentes que nos dan mucho más campo, ¿cierto? Pero menor detalle. Y aprender a usar este tipo de lentes requiere pues de tiempo. Entonces, inicialmente con un lente que nos dé buen detalle y un campo bastante aceptable, estaría bien. Uno de 20 yo creo que va bien. Y la indentación es algo que si estamos dedicados a la oftalmología, tanto de especialistas generales como
subespecialistas debemos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es que con esta técnica lo que podemos valorar es de manera certeza toda la periferia de la retina. Entonces no se nos escaparía nada si lo hacemos de manera juiciosa. A mí me gusta hacerlo de rutina. Perfecto. Y la última que tenemos es, ¿qué factores tiene usted en cuenta para poner intraoperatoriamente silicona o no? ¿Y cuándo es adecuado su retiro? Bueno, miren, entonces, el silicón es uno de los tamponades. Un tamponade es una sustancia o un medio que me va a permitir que la retina esté en su sitio dentro del ojo, ¿cierto? ¿Cuándo se usa silicón intraocular? Bueno, entonces yo lo uso generalmente en desprendimientos de retina complicados, desprendimientos de retina que tienen BRP o vitreoretinopatía proliferativa avanzada. También lo uso cuando tienen lesiones inferiores, que son, digamos, un poco más difíciles de tratar. Cuando el paciente, digamos, no se le puede poner gas porque tiene contraindicaciones. ¿Cuáles contraindicaciones? No pueden tener variaciones de altura generalmente mayores a los 1500 metros porque el gas tiene una propiedad que es la expansión. Entonces, al cambiar esa altura, se expande y puede generar un glaucoma. Lo mismo pasa cuando el paciente cambia a una altura inferior, entonces va a perder esa propiedad y no se va a expandir, sino se va a contraer, haciendo que el efecto sea el opuesto, ¿cierto? Entonces, en esos casos, silicona. Perfecto. Listo. Pues creo que no, ya serían todas las preguntas. Y eso daríamos finalización a la sesión de hoy. Agradecemos nuevamente, doctor, por su interés y por su participación y a todos los asistentes también. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chao.